Hola, siempre es un gusto darte la bienvenida a tu clase de Historia de México de segundo grado. Juntos continuaremos nuestro viaje por el pasado del México antiguo para aprender más sobre las culturas mesoamericanas. Hoy aprenderás sobre la cultura maya, una de las más ricas y complejas de las que formaron parte la civilización mesoamericana. ¿Qué sabes sobre la cultura maya? Anota en el cuaderno todo lo que recuerdes al respecto. Retoma lo que has aprendido en este curso sobre la historia de Mesoamérica y en otros grados, por ejemplo, en cuarto y quinto de primaria. A partir de lo que escribiste en el cuaderno, responde lo siguiente y guarda tus anotaciones para revisarlas al final de la clase. ¿Cuándo y dónde se desarrollaron los pueblos mayas del México antiguo? ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de la cultura maya? Los pueblos mayas compartieron muchas de las características que hacen de Mesoamérica una civilización originaria, como el cultivo del maíz, la religión politeísta y la construcción de basamentos piramidales. No obstante, desarrollaron algunos rasgos únicos que los distinguieron de otros pueblos mesoamericanos. Al respecto aprenderás en esta clase. Toma notas en el cuaderno de la información relevante. La historia de los pueblos mayas inició en el año 400 a.C. y concluyó su desarrollo independiente con la conquista por los españoles entre los siglos XVI y XVII. Sin embargo, su presencia continuó en el México actual. La zona en la que tuvo presencia la cultura maya fue en los bosques tropicales de los actuales Honduras, Guatemala y la península de Yucatán. En varios lugares aún se pueden observar los vestigios o huellas de su historia. Entre las múltiples aportaciones de la cultura maya destacan la escritura, el sistema numérico y las exactas observaciones de los astros, que los llevaron a crear calendarios civiles y religiosos. Comencemos hablando de la escritura maya, la cual se considera como la más sofisticada y compleja de toda Mesoamérica. De hecho, los mayas dejaron por escrito gran parte de su historia política, ya fuera en códices, en estelas o en murales. El sistema de escritura maya se ha denominado logosilábico, pues combinaba glifos o signos que representaban una palabra completa y otros que se interpretaban como sílabas o signos fonéticos. Después de varias décadas de arduo trabajo, los estudiosos de la cultura maya han logrado descifrar el sistema de escritura y traducir algunos de los más de 10,000 textos mayas existentes. Esto ha permitido tener un conocimiento más preciso de la historia de los pueblos mayas. Otra aportación importante de la cultura maya fue su sistema de numeración. Aunque utilizaban el sistema vigesimal del conteo, igual que la mayoría de los pueblos mesoamericanos, los mayas fueron los primeros en desarrollar el concepto del cero. A partir de esto, pudieron hacer cálculos cada vez más complejos y largos. En el sistema de numeración maya, las unidades se representaban con un punto y 5 unidades eran una línea. Estos signos se iban combinando para formar todos los números del 1 al 19. A partir del 20, se utilizaba un sistema de posiciones que se multiplicaba por 20. Por ejemplo, si en un texto se observaba un punto en la segunda línea o posición, se interpretaba como 20 y justo debajo de este signo aparecían las unidades. Observa la imagen y escribe algunos números con el sistema maya. Los mayas hicieron observaciones de los astros y registraron de manera precisa los movimientos del Sol, de la Luna y de algunos planetas, en particular de Venus. Sus observaciones les permitieron calcular los ciclos de estos cuerpos celestes en relación con la Tierra y el Sol. Las observaciones de los astros permitieron a los mayas desarrollar calendarios muy precisos. El calendario solar era de 365 días, un cálculo muy cercano al actual, con una variante de solo algunas horas. También contaban con el calendario ritual de 260 días, típico de las culturas mesoamericanas. Además, los mayas calcularon ciclos de tiempo más largos. Por ejemplo, tenían una cuenta larga de 52 años, de 394 años, de 7,885 años y hasta de 63 millones de años.
Es momento de que organices tus apuntes para explicar cuáles fueron las principales aportaciones de la cultura maya a la civilización de Mesoamérica. En el cuaderno, traza un esquema similar al que observas en pantalla y complétalo con lo que aprendiste en esta clase. Ahora que conoces más sobre la cultura maya y sus principales aportaciones, revisa las respuestas a las preguntas que se plantearon al inicio de la clase, después reflexiona. ¿Qué sabías sobre la cultura maya y sus aportaciones? ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes en esta clase? ¿Qué otras cosas te gustaría saber sobre la cultura maya? ¿Cómo podrías averiguarlas? Con esto concluye tu clase de Historia de México. Muchas gracias por habernos acompañado y por el trabajo realizado. Deseamos que lo aprendido hoy te sea de utilidad para continuar aprendiendo sobre las culturas del México antiguo. ¡Hasta pronto!